En este laboratorio vamos a hacer la medición de los parámetros del modelo del generador síncrono, donde nos convendrá obtener los valores de la reactancia síncrona y la resistencia del inducido, los cuales están producidos por el devanado del estátor. Este sería solo para una fase. El primer parámetro que vamos a obtener va a ser la resistencia del inducido. ¿Cómo lo haremos? Colocando un voltaje en estas terminales de corriente continua, de manera que medimos la corriente que fluye por el circuito, tomando en cuenta que el generador no estará funcionando, por lo tanto acá no habrá un voltaje inducido. Como estamos en corriente directa, este vanado se hace un cortocircuito y solo tendríamos la resistencia, la cual hallaríamos sacando el voltaje entre la corriente que fluye en esta fase. A esta primera fase del alternador síncrono le vamos a conectar la corriente directa de la fuente de alimentación. Esto lo hice con un multímetro funcionando como amperímetro para medir la corriente y un voltaje en las dos terminales para ver cuánto es el voltaje que suministra al devanado que tenemos acá. Entonces activamos la fuente y tenemos estos valores. Si introducimos estos valores en la ley de Ohm, en la ecuación, nos va a dar esta relación: resistencia igual a voltaje entre la intensidad en corriente continua, y esto da una resistencia de 20,7 ohmios. Y esa sería nuestra resistencia del inducido. Ahora vamos a pasar a buscar la reactancia síncrona. Básicamente haremos un proceso parecido al primero, donde vamos a hallar primero un voltaje y luego una corriente. El voltaje que nos conviene agarrar en estos momentos es el de el inducido por el generador. Para eso no conectaremos el generador a una carga, de manera que esta impedancia que está acá esté desconectada y este voltaje sea igual a este voltaje que esté acá, lo cual mediremos con el multímetro. Y para obtener la corriente, a las terminales le vamos a conectar un amperímetro cuya impedancia es cero, para obtener esta intensidad. Ahora vamos al simulador. Entonces, conectamos ya con la correa dentada el motor de jaula de ardilla con el alternador, conectamos la excitatriz a la fuente de corriente continua y prendemos la fuente hasta hallar el voltaje inducido. Ya estabilizado, obtenemos nuestro voltaje inducido, el cual anotamos acá, que sería este que se produce acá. Entonces, para hallar la corriente que fluye, colocamos nuestro multímetro. Como vemos, estará cortocircuito en estas dos terminales, haciendo este voltaje cero. Entonces lo activamos. Esperamos que se estabilice la corriente y anotamos el resultado. Ahora, con estos dos valores, podemos sacar la magnitud de la impedancia, que como sabemos, si la descomponemos en su forma rectangular, tiene una componente real, que es de la resistencia del inducido, y la imaginaria, que es la reactancia síncrona. Le sacamos con la raíz de la suma de los cuadrados el módulo, que es igual a la división del voltaje entre la impedancia, entre la intensidad, perdón, que acá estarían ya con sus valores eficaces. Entonces hacemos el despeje. Ahora, ya que despejamos, recordamos que el valor de la resistencia al inducido es 20,7 ohmios, y esto nos da como resultado una reactancia síncrona de 63,53 ohmios. Ahora, para comprobar los valores de este procedimiento, eh, ponemos en funcionamiento nuestro motor y lo conectamos a una carga, la cual ahorita está desconectada, y obtenemos simplemente el voltaje inducido por el alternador, que es de 132,9 voltios. Anotamos este resultado y ponemos ahora una resistencia de carga de 300 ohmios para anotar los valores de la intensidad. Esta sería IA. Este sería el voltaje en las terminales que yo llamé VFI.
Este sería el circuito equivalente, donde tenemos nuestra reactancia síncrona, la resistencia del inducido que ya sacamos, el voltaje inducido y la corriente que fluye, y acá conectaríamos nuestra carga para que su voltaje sería V sub phi. Entonces ya tenemos que el voltaje inducido sería 132,9 voltios. Entonces hacemos un análisis con ley de Kirchhoff, donde el voltaje inducido sería igual a la impedancia por la corriente más el valor de phi. Entonces reemplazamos por nuestros valores que ya obtuvimos acá en el simulador, estos valores, y los colocamos acá. Cabe destacar que como estamos con una carga resistiva, tiene un factor de potencia unitario, por lo tanto, estas dos están en fase. Por último, obtenemos nuestro voltaje inducido con los parámetros que sacamos anteriormente. Este nos da 135,77, esta sería en la forma polar, con un ángulo de desfase de 11,2 grados con respecto a la intensidad y al voltaje en las terminales. Por último, si comparamos el voltaje inducido que nos señaló el multímetro en la herramienta simuladora, es bastante aproximado al que obtuvimos en nuestros cálculos. Esto con un error de apenas el 2%, lo cual es un rango bastante aceptable. Por tanto, podemos decir que nuestro análisis fue correcto, ya que nuestros resultados coincidieron. Recordando también que este método es una aproximación, no nos van a dar valores exactos. Sin embargo, en este caso, como debería ser, nos dio valores muy cercanos, con un error de apenas el 2%.